Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de fundamentos. Seguimos hablando del Espíritu Santo. En las primeras dos lecciones o videos del Espíritu Santo, hablamos de cómo el Espíritu Santo nos regenera, nos da vida nueva, nos da vida espiritual en Cristo. Después hablamos del bautismo del Espíritu Santo y cómo Dios nos coloca en su cuerpo, la iglesia de Cristo, y Él nos da su Espíritu Santo ahora para no tan solo morar con nosotros, pero dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros y ahora vive en nosotros, Él nos sella. Y es el depósito, la paga que Dios da para mostrarnos, enseñarnos que Él está serio acerca de cumplir la promesa que Él nos ha dado, que seguirá trabajando en nosotros, como dice el Nuevo Testamento. En este video y lección vamos a comenzar a hablar del tema de cuál es la diferencia del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. En diferentes pasajes de las Escrituras en el Nuevo Testamento, Pablo nos compara a una vasija. Vasijas fueron creadas para ser llenadas, para contener algo adentro de ellas. De la misma manera, nosotros como creyentes fuimos creados. El propósito de Dios es que nosotros seamos llenados por el Espíritu Santo de Él. Él mora dentro de nosotros, pero Él no tan solo quiere morar dentro de nosotros, Él nos quiere llenar para satisfacer nuestra alma y todo nuestro ser. Entonces, lo que pasa es, el problema es que muchas veces, aunque somos creyentes, aunque tengamos el Espíritu Santo, muchas veces nos estamos dejando llenar por otras cosas, por cosas tal vez pecaminosas, y sustituimos a Dios con otras cosas o otras personas en nuestra vida. Y nos dejamos llenar de cosas pecaminosas, cosas impías que no son de Dios. Y cuando eso pasa, entonces nuestra alma está llena de impurezas. Y cuando eso pasa, tenemos problemas o no podemos discernir la voz del Espíritu Santo en varias ocasiones en nuestra vida porque estamos más llenos de pecado que estamos llenos del Espíritu Santo. Esto ocurre cuando permitimos diferentes influencias pecaminosas en nuestra vida. Tal vez sea, llenamos nuestra vida llena de música que no es de Dios, pecaminosa, que nos mueve a acciones pecaminosas, o películas o programas que vemos. Y hablo de esas cosas no porque tengo algo en contra de películas y de toda música, pero alguien dijo, un hombre bien sabio dijo, las películas son las parábolas de nuestro día moderno. La música es la poesía de nuestro nuestra sociedad y cultura el día de hoy. Entonces, cuando dejamos que esas cosas que son pecaminosas llenen nuestra vida, así somos como vasijas. Somos vasijas que estamos sucias, llenos de inmundicia, dice la Biblia. Pero el propósito de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, no del viejo hombre o del hombre pecaminoso. Entonces, lo que pasa cuando somos salvos, somos una vasija que está lleno de inmundicia, de pecado, de cosas que no son de Dios en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos regenera, ahora vive dentro de nosotros. Él entra a nuestro templo, a nuestro cuerpo, y Él empieza cuando nosotros le presentamos nuestra vida como un sacrificio vivo al Espíritu Santo y dejamos que Él trabaje su proceso de transformación, que es santificación, en nuestra vida. Él nos empieza a llenar y empieza a expulsar todas esas cosas pecaminosas, las inmundicias de nuestra vida. Ahora Él hace su trabajo de purificación en nuestra vida para que seamos y tengamos una vida pura y una vida santa. Nosotros como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, deberíamos de dejar que el Espíritu Santo nos llene y que Él expulse
esas inmundicias, esos caracteres que no reflejan a Cristo en nuestra vida, para que Él trabaje su proceso de santificación, que es transformación para nosotros parecernos más como Jesucristo. Deberíamos de meditar en esta pregunta: ¿de qué estás llenando tu vida? ¿Qué influencias estás permitiendo que entren a tu alma, a tu corazón, a tu mente? ¿De qué estás llenando tu vida? Porque de lo que llenes tu vida se va a manifestar, eso se va a reflejar en tu actitud, en tu carácter, en tu persona. Lo que estás permitiendo que influya a tu corazón es algo que va a provocarte a reflejar a Cristo. Lo que estás dejando que te influya a tu alma, tu persona, son cosas de Dios, son cosas que van a producir el fruto del Espíritu en tu vida. Son cosas que van a producir paz, paciencia, benignidad, el carácter de Cristo, o son cosas pecaminosas que te van a alejar tu corazón y tu alma de Dios. Ahora, muchas veces, uno de los errores que nosotros cometemos, especialmente nosotros como creyentes viviendo en Estados Unidos, es que muchas veces estamos demasiado ocupados para Dios. Y lo que pasa es que estamos yendo tras cosas en nuestro tiempo, en nuestra vida, que nosotros pensamos que van a satisfacer nuestra alma. Ya sea trabajo, ya sea empleo, ya sea dinero, ya sea una carrera. Estas no son cosas malas, pero cuando toman el lugar de Dios en nuestra vida, eso se vuelve en el pecado de la idolatría. Y hemos sustituido a Dios por otras cosas o personas en nuestra vida. Y ahí sí son pecaminosas. No importa qué ocupado estemos, puede estar muy ocupado en la iglesia. Y a veces algunos de nosotros creyentes estamos demasiado ocupados hasta en la iglesia para hacer tiempo para Dios. No pasamos tiempo a solas con Dios. No dejamos que su Espíritu Santo haga su proceso de transformación en nuestra vida porque estamos demasiado ocupados, distraídos en otras cosas. Y a veces eso también envuelve estar tan ocupado en la iglesia sirviendo a Dios que no conocemos a Dios, no hacemos tiempo, no creamos tiempo en nuestro horario para Él. La Biblia dice que todos nosotros estamos en una de tres posiciones o condiciones espirituales. Vamos a hablar de estas tres condiciones espirituales del cual la Biblia habla en el Nuevo Testamento. Vamos a ir primero a Efesios, el capítulo 2, versículo del 1 al 2. Primero, la Biblia habla, número 1, del hombre natural. El hombre natural. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de nosotros tener vida espiritual, antes de ser regenerados por el Espíritu Santo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes estábamos siguiendo la corriente de la cultura, de la sociedad alrededor de nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después Pablo también escribe a la iglesia en Corinto, dijo, pero en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el incrédulo, que no es creyente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, una E mayúscula, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces has tenido una conversación con alguien que no es cristiano, que no es un creyente, y le cuentas algo de tu vida o tu perspectiva de algo en tu vida y te miran como que estás loco, como que eres de otro mundo. Es porque de veras para esa persona sí eres de otro mundo, eres de otro reino, eres del reino de Dios. Y nosotros como cristianos no percibimos, no tenemos la misma perspectiva de una persona que no conoce a Dios, una persona que no es creyente. Por eso es que relaciones entre un incrédulo, una persona que no es cristiana y una persona que sí es cristiana
no va a funcionar bien, no va a encajar bien esa relación, porque los dos tienen perspectivas y viven de maneras diferentes. Entonces, Bill Bright, que es un fundador de un ministerio para alcanzar a estudiantes en universidades en Estados Unidos, él creó un modelo de 3 diferentes ilustraciones para ayudarnos a entender las diferencias en estas condiciones espirituales. Primero, usted va a ver esta imagen en la pantalla. Bill Bright habla de la vida que es dirigida por nosotros mismos. Así es el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Es una persona que usted ve el círculo, ¿verdad? La cruz de Jesús está fuera de este círculo porque Cristo no está involucrado en la vida de esta persona porque no es un creyente. La silla en esta imagen representa el trono de nuestro corazón y la S representa a nosotros mismos. Yo soy, en la vida, en el mundo de un hombre natural, de una persona natural que no es creyente, usted mismo o yo, esa persona es el rey o la reina de su vida. Ellos están encargados de su vida. Ellos tienen el poder y el dominio en su vida. Pero los círculos que usted ve dentro del círculo grande representan todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, el matrimonio, su trabajo, su carrera, su dinero, sus amistades, las cosas que a usted le gusta hacer. Todo de su vida no está en orden. Su vida está desordenada. No hay propósito, no hay dirección en su vida. Lo más que usted haga, lo más dinero que usted tenga, usted va a querer más y nunca va a estar satisfecho en su vida. ¿Por qué? Porque usted mismo es el rey o la reina de su vida. Y Jesucristo no está involucrado en su vida. Número 2, tenemos al hombre espiritual. El hombre espiritual. Vamos a regresar a 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual, la persona que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, no es juzgado por aquellos que son incrédulos, que no creen en Jesús, porque no lo pueden entender o discernir. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Eso es algo tan poderoso que el Espíritu Santo nos da la mente de Cristo. Por eso es importante no tan solo ser creyentes, hijos o hijas de Dios, pero también ser discípulos, seguidores de Cristo, seguir sus pasos, actuar como Él actuó, vivir nuestra vida de la manera que Él vivió. Por eso tenemos los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo también, porque estos evangelios nos testifican, nos dan testimonio de la vida de Cristo. Cuando comencé a seguir a Cristo en mi vida, estos 4 evangelios fueron los primeros libros que no tan solo leí, pero empecé a estudiar y estudiar para aprender cómo Cristo vivió. Y de esa manera el Espíritu Santo me ayudó a transformar mi modo de pensar, mi perspectiva, cómo yo pienso acerca de las cosas para vivir y tener la mente de Cristo. Usted va a ver esta segunda imagen aquí en la pantalla. El hombre espiritual tiene una vida que es dirigida, donde Cristo es el que reina en esa vida. Usted ve en la silla o en el trono de su corazón está representada la cruz, porque la S que nos representa a nosotros como personas. Nosotros nos hemos crucificado a nuestra voluntad. Nosotros hemos sido crucificados porque ahora, como dice Pablo en Gálatas 2, es Cristo que vive en mí. Mas ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Cristo está sentado sobre el trono de este corazón. Y como usted ve, todos los elementos dentro de ese círculo, todas las áreas de su vida, su relación, su dinero, su carrera, la relación con sus hijos, con sus amistades, todo se organiza, todo se hace bien. Cuando usted hace a Cristo que sea el centro de su vida, Él se va a ocupar de organizar, de dirigir todo en su vida. Así es una vida que es gobernada por Cristo.
una vida que está bajo sumisión a la voluntad de Dios el Padre. Romanos 8:6 dice Pablo, porque el ocuparse de la carne, o sea, del viejo hombre, de nuestros deseos pecaminosos, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cristo nos dijo que si nosotros hallamos nuestra vida, la vamos a perder. Pero si perdemos nuestra vida por seguir a Cristo, la vamos a encontrar en Él. Dios nos puede dar una vida que es mucho mejor de la vida que podemos alcanzar en nuestro propio poder. En la vida del hombre espiritual, en lugar de que Él o que yo esté en el trono de mi vida, Cristo está en el trono de su vida. Las prioridades de su vida se aclaran, las actividades de su vida se alinean mejor. Ya no tienes que hacer cosas para sentirte bien con tu vida. Haces las cosas en gratitud, en respuesta al maravilloso amor de Dios. El hombre espiritual comienza a experimentar lo que Romanos llama la mente, que es controlada por el Espíritu Santo, la vida que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Luego, vamos a hablar de la tercera condición espiritual, que acontece con nosotros que somos cristianos, pero no vivimos de acuerdo al Espíritu de Dios, que es el hombre número 3, el hombre carnal. El hombre carnal, que es el cristiano que todavía, siendo hijo de Dios, lucha con cosas pecaminosas, que el pecado todavía gobierna nuestra vida. Como dice Romanos 6, el cuerpo del pecado todavía gobierna nuestra vida. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted y yo todos conocemos a alguna persona que es un creyente, pero cuando usted mira su vida, no es una vida que refleja al carácter de Cristo. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra carne, para satisfacer los deseos de la carne, no podemos agradar a Dios. Para nosotros ser transformados, santificados, necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos crucificar nuestra voluntad, nuestra carne, para vivir para Dios y agradar a Dios. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Eso es una escritura bien triste, que Pablo, en escribiendo esta carta a los cristianos en Corinto, él dijo, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A mí me asombra tantas veces ver a personas que han sido creyentes por años o décadas, pero todavía están viviendo una vida que está bajo la esclavitud de su pecado, y que tienen tantos años en la fe, en el Evangelio, y todavía son cristianos infantiles. Versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando nosotros estamos como creyentes, vivimos en una condición espiritual del hombre carnal, el cuerpo de pecado, estas cosas pecaminosas en nuestra vida todavía reinan, todavía gobiernan nuestra vida. No es Cristo que está gobernando, como usted ve la imagen en la pantalla, por favor. Usted ve que en el trono de su corazón, la cruz está dentro del círculo. Usted sí cree en Cristo como su Salvador personal, pero Cristo no es el que reina en su vida. Cristo no está sentado en el trono de su corazón. Usted mismo está sentado en el trono de su corazón. Y por eso ve que todas las áreas de su vida están confusas. Su vida no está en orden. Hay
hay mucho caos en su vida. Usted no tiene paz, no tiene el fruto del Espíritu porque está viviendo de acuerdo a la carne y la carne todavía reina en su vida. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos ser no hombres carnales, pero debemos de vivir de acuerdo al Espíritu. A veces nosotros vivimos vidas pecaminosas porque cometemos el error de pensar que yo puedo ofrecerme o darme una vida mejor de lo que Dios me puede dar. O a veces dejamos que otras personas o otras cosas sean la cosa que gobierna nuestra vida. A veces ponemos a nuestro trabajo por encima de Dios. A veces dejamos que el amor al dinero gobierne nuestra vida. A veces dejamos que nosotros perseguir o estar estudiando y tratar de sacar una carrera, un diplomado en Estados Unidos. A veces dejamos que eso gobierne nuestra vida en vez de que Dios gobierne nuestra vida. Cuando cualquier persona o otra cosa gobierna nuestra vida que no es Dios, es el mismo pecado de idolatría. Que la gente judía tenían tantos problemas de pecados de idolatría, y a veces como nosotros como cristianos del Nuevo Testamento juzgamos a esos cristianos en el Antiguo Testamento y decimos, ¿por qué seguían ustedes cayendo en el mismo pecado de idolatría? Pero es el mismo pecado que gobierna la vida de muchas personas el día de hoy. Cuando otra cosa o persona gobierna nuestra vida, ya sea su familia, ya sea su cónyuge, ya sea su trabajo, lo que sea, es el pecado de idolatría, porque usted ha intercambiado a Dios por otra cosa o otra persona. Chuck Swindoll dijo esto, él dijo, una cosa es convertirse al cristianismo, otra cosa es llegar a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. La tragedia es que tantos son convertidos y tan pocos llenos del Espíritu. Cuando esto sucede, una persona se pierde lo mejor que Dios tiene para ofrecernos en la tierra. Otra trampa que muchos cristianos caemos en este día, estamos atrapados en esta mentira del decir, yo simplemente le voy a echar más ganas. Pero tenemos, como Pastor Freddy en nuestra iglesia dijo el otro día, tenemos décadas echándole más ganas en nuestra propia voluntad, en nuestra propia fuerza. Pero nuestra vida no ha cambiado, no nos parecemos más a Cristo hoy que el día de ayer, porque nosotros somos lo que le estamos echando ganas y no estamos presentando nuestra vida como un sacrificio vivo para que el Espíritu Santo, Él haga su proceso de transformación en nosotros. Dallas Willard dijo esto, él dijo, la formación espiritual no puede ser una cuestión de simplemente cambiar la voluntad de nosotros mismos. Su voluntad misma no es suficiente para transformar su vida. Dijo, eso es central, por supuesto, pero no puede lograrse excepto mediante la transformación de las otras dimensiones del yo, nuestro corazón y la voluntad interna. No podemos transformar o santificar nuestra vida nosotros mismos. Necesitamos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo y dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida. Entonces, para concluir, regreso a la pregunta. Nosotros como vasijas, ¿con qué usted está llenando su alma, su corazón, su mente? ¿Usted está pasando tiempo en la palabra de Dios, habitando en la presencia de Dios, orando? ¿Usted está dejando que el Espíritu Santo haga su proceso de transformación, que Él santifique su vida? ¿O usted es el que está sentado en el trono de su corazón, echándole más ganas, haciendo todo en sus propias fuerzas, en vez de dejar que el Espíritu Santo le dé victoria en su vida? Para terminar, en Romanos 7, Pablo aquí describe la batalla y la derrota que él experimentaba en su vida espiritual. Pero en Romanos 7 la palabra yo es usada 26 veces. Pero después en Romanos 8, cuando Pablo describe una vida victoriosa en Cristo, la palabra espíritu
hablando del Espíritu Santo, es usada 19 veces. ¿Cuándo usted va a dejar y permitir que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en su vida y que le dé victoria en su vida, en vez de usted seguir intentando en sus propias fuerzas? En los próximos 2 videos vamos a estar en el libro de Efesios y vamos a hablar de prácticamente cómo podemos ser llenados por el Espíritu Santo de maneras prácticas. Nos vemos en la próxima lección o en un grupo.